los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocija tu estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Padre del cielo, bendecimos tu nombre. Te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por el poder congregarnos, Señor, y venir ante tu presencia, agradecer un día más de vida, de salud, de bienestar. Tu palabra declara, Señor, en el Salmo 23, que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gracias, porque tus promesas son fieles y se cumplen cada una de ellas en nosotros, Señor. Hoy estamos frente a tu palabra una vez más y queremos ser instruidos, enseñados, capacitados, Dios mío, por medio de ella. Rogamos que abras nuestra mente, que abras nuestro corazón, Señor, nos des entendimiento, que podamos atender a las cosas del Espíritu para poder comprender, Señor, tu soberana palabra y así ser edificados, Señor. Bendiga a la audiencia, bendiga a cada hermano, cada hermana y a la visita que está hoy con nosotros, que también la palabra les alcance, les ministre, Señor. En tu nombre sujetamos todas las cosas a tu voluntad y a tu presencia, y en ese nombre maravilloso de Jesús reprendemos toda oscuridad, toda tiniebla, toda confusión y todo espíritu inmundo, ordenando que salga fuera de este lugar. Santifica este lugar, Señor. Hermosea el culto, pedimos la gracia, la unción, el denuedo y la autoridad del cielo, en el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria para el Señor, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a su nombre. ¿Y quién vive? A su nombre, a su nombre. ¿Cuánto dan más glorias para el Señor? Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Y el que no lo alaba se entume, reciba su asiento. Gloria al Señor. Bueno, hemos titulado este mensaje El esclavo y el libre. Cerca del año 49 del primer siglo, Pablo escribe a los galos que se encontraban en Listra, Derbe, Iconio y Antioquía de Pisidia, localidades de la provincia de Galacia, y escribe, gloria a Dios, esta carta para poder explicarles que la salvación es por fe, no es por obras de la ley. Que la salvación se obtiene creyendo en Jesucristo el Señor. Pablo levantó estas obras, estas pequeñas congregaciones en su primer viaje misionero, de acuerdo a Hechos capítulo 13 y Hechos capítulo 14, cuando Pablo inicia su primer viaje misionero. Son las primeras localidades que Pablo visita y comienza a levantar obra. Entonces, luego les envía esta carta para hablarles acerca de la ley y la gracia, la ley y la fe. ¿Por qué? Porque habían maestros judíos que estaban diseminados también por todas partes, y estos maestros judíos se infiltraban en las iglesias cristianas para judaizar, es decir, para tratar de que aquellos que habían recibido a Cristo volvieran al judaísmo, y si no eran judíos se convirtieran al judaísmo. Amén. Los judíos, los hebreos siempre han abrazado, gloria a Dios,
su religión y de alguna manera en los tiempos de Cristo, ellos entonces procuraban hacer prosélitos, hacer discípulos, trataban por todos los medios posibles de hacer que la gente practicara la religión judía, en este caso el judaísmo, es decir, que vivieran y guardaran de acuerdo a los preceptos, los mandamientos, la ley de Dios. Amén. La ley de Dios llamada la Torá por los rabinos, de donde sale, gloria a Dios, todos los edictos, los mandamientos, los decretos, los estatutos que el pueblo de Israel debía guardar. Dentro de todas las leyes que Dios le había dado a los hebreos, los israelitas, estaban las leyes ceremoniales, es decir, los judíos tenían que guardar ciertas fiestas al año, como la fiesta de la Pascua, la fiesta de la cosecha, la fiesta de Pentecostés, y así fiestas importantísimas, gloria a Dios, que celebraban. También tenían que hacer rituales, hacer días de expiación, días de ayuno. El sacerdote también, por otra parte, tenía que ofrecer sacrificios continuos ante Dios. Los hombres pecadores, las mujeres pecadoras tenían que presentar ofrenda delante del Señor. Es decir, había todo algo ceremonial terrible, gloria a Dios, y tremendo. Bien, una de las grandes señales, amén, que distinguía a los judíos de los otros pueblos y que era una señal del pacto que Dios había hecho con ellos, era la circuncisión. De acuerdo a Génesis capítulo 17, gloria a Dios, habla ahí, gloria a Dios, acerca de la circuncisión, pero vamos a hablar un poco más adelante de eso. Simplemente, gloria a Dios, en Génesis capítulo 17, Dios habla a Abraham, gloria a Dios, que haría un pacto con él. En Génesis capítulo 12, por favor, rápidamente tome su Biblia y acompáñeme. Dios le hace una promesa a Abraham. Abraham era un caldeo, Abraham era un impío, un pagano, junto con su familia y su pueblo. Dios le hace un llamado a Abraham y le dice a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal del paganismo, sale del círculo social donde tú estás y vete donde yo te diré que vayas. Si tú me obedeces, Abraham, yo te voy a dar una tierra nueva. Yo te voy a dar descendencia y tu descendencia nadie la podrá contar. Será como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y Abraham, te digo otra cosa: los que te bendigan yo los voy a bendecir, y los que te maldigan yo los voy a maldecir. Es decir, Abraham, yo estaré contigo, yo te voy a cuidar, yo te voy a dar protección. Simplemente tienes que obedecer a mi llamado. Yo tengo un plan contigo, gloria a Dios. Entonces ahí vemos en Génesis capítulo 12 el llamado de Dios a Abraham. Entonces Abraham le creyó a Dios. Abraham obedeció a la voz de Dios. Salió entonces de su familia, de su parentela, de su ciudad. Salió de Ur de los Caldeos y se dirigió rumbo a Canaán, rumbo a Palestina, que más tarde sería la tierra que el Señor le entregaría, gloria a Dios, tal como lo había prometido Abraham a su descendencia. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Bueno, en este llamado, cuando Dios llama a Abraham, a esto se le llama el pacto. Un pacto es cuando Dios hace un trato con el hombre, cuando Dios hace una promesa al hombre. Aquí Dios le está haciendo una promesa a Abraham, que si Abraham sale de ese pueblo pagano, de esa cultura pagana, y se vuelve a él y le sirve a él, Dios haría de él una nueva nación. Dios le daría una descendencia, verdad, que no se podría contar. Dios le daría una nueva tierra, es decir, Dios le daría todo nuevo. ¿Qué tenía que hacer Abraham? Obedecer, creerle a Dios. Parece fácil, pero en aquellos tiempos no era fácil, gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios le dice: de tus lomos saldrán muchas personas, Abraham. Bien, la promesa entonces de que Dios lo iba a bendecir. Pero cuando uno va a Génesis capítulo 17, amén, véalo usted si quiere para que vea el título por lo menos, porque no lo podemos leer todo. Génesis 17 del 1 al 12. Dios más adelante ratifica esta promesa y este pacto a Abraham. Gloria al Señor. Le voy a leer solamente algunas porciones.
Dice que era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré, ¿qué cosa? Mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre ¿de qué? De muchedumbre, es decir, te voy a dar descendencia. Bien, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, que significa padre de multitudes. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Note que dice naciones saldrán de ti. Recuerde que Pablo nos está diciendo a los Gálatas que Abraham tuvo dos hijos. Uno fue Isaac y el otro fue Ismael. De Ismael vienen los árabes. De Ismael vienen todos los pueblos árabes, los musulmanes. Ahí tenemos una nación que es numerosa. Y por otro lado está Isaac, en donde viene, ¿verdad?, después Jacob, y vienen las 12 tribus de Israel, y hoy día es el Israel que tenemos, una nación también numerosa. Es decir, Dios es un Dios de pacto que cumple su pacto. Se lo dijo a Abraham: saldrán de ti naciones. Salieron naciones. Bien, continuemos leyendo. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. Dios está haciendo un pacto perpetuo. ¿Con quién? Con Abraham y con su descendencia. Bien, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en la heredad perpetua, y será el Dios de ellos. Dios le está prometiendo que le daría la Palestina, Canaán en ese entonces. Hoy día Israel está ocupando gran parte de ese territorio. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás, ¿qué cosa? Mi pacto. ¿Qué es lo que Dios le demandaba? Que ellos guardaran la promesa, el pacto. ¿Qué es lo que tenían que hacer ellos? Guardar los mandamientos, guardar las ordenanzas de Dios, creer en Dios, servir a Dios. Estamos aquí. Y esto tenían que hacerlo por sus generaciones. Este es mi pacto, dice Dios, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Dice, la señal del pacto. Es decir, una de las señales de este pacto, de este compromiso, Dios se estaba comprometiendo con bendecirlo, con sacar de los lomos de Abraham naciones, de guardarlos, de protegerlos, de darle una heredad, una tierra especial donde fluía la leche y la miel. Y la señal de ese pacto, Dios le ordena, Dios le pide, gloria a Dios, a Abraham y a su descendencia, que ellos tenían que circuncidarse. Dice, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Usted sabe lo que es circuncidar. Ya se corta la telita, gloria a Dios, ¿verdad?, del cuero que cubre la cabeza del pene. Eso es lo que había que hacer con los varones. Al octavo día de haber nacido, el varón tenía que ser circuncidado. Era una señal, era la señal del pacto. Ahora bien, científicamente está comprobado que eso es lo más higiénico que se puede hacer. Bueno, ese es tema para otra predicación. El asunto es que Dios le pide entonces que esa sería la señal del pacto, el que deberían circuncidarse. Eso se estableció. Hasta el día de hoy los judíos lo hacen. La mayoría de los judíos, sobre todo los ortodoxos, cuando nacen sus hijos al octavo día, amén, los circuncidan. Porque ellos guardan, gloria a Dios, de esa manera entonces, amén, la promesa y el pacto que hicieron con Dios. Bien, ahí está entonces. Ahí está la promesa. Recuerde que aquí dice que Abraham era de 99 años. Y Dios le había dicho que le daría, ¿qué cosa? Descendencia. Y de él saldrían naciones que no se podrían contar. El tema era que Abraham tenía 99 años. Y su esposa Sara era estéril. No podía concebir. Y gloria a Dios. Entonces Abraham y Sara estaban preocupados, pero Dios le había dado, ¿qué cosa? Una promesa. Aleluya. Y Dios cumple las promesas. Dios no es como usted y yo, que le hemos prometido tantas cosas al Señor y la mitad de ellas cumplimos. Dios le había dicho que le daría descendencia. Bien, sabemos nosotros la historia, que Abraham y Sara se desesperan un poco. Abraham comenzó a mirar el carné y Sara también. Entonces, como en ese tiempo se acostumbraba a tener esclavos o sirvientes,
Abraham era muy rico, era uno de los más poderosos de la época. Dios lo había prosperado y bendecido, porque Dios bendice y prospera. Entonces, ¿verdad? Tenían criados, sirvientes, y dentro de ellos estaba Agar, esta esclava egipcia. Entonces, gloria a Dios, a Sara se le ocurrió la genial idea de ayudar a Dios, de pretender ayudar a Dios. Y Sara le dijo a Agar, su sirviente: necesito que me hagas un favor, que duermas con mi esposo, que tengas sexo con él, porque de ahí tiene que salir descendencia, Dios lo prometió. Bueno, Agar la egipcia, gloria a Dios, era la sirviente y tenía que obedecer. Amén. Sara, por lo tanto, le dijo a su esposo Abraham: allégate a mi criada, porque estamos viejos los dos, yo soy estéril, no puedo concebir, y Dios dijo que nos daría descendencia. Por lo tanto, entonces echémosle una manito a Dios. Y Abraham, ¿verdad?, que no era quedado. Amén, viejo pillo, dicen algunos. Le hizo caso a su mujer. Ahora Abraham cometió un error, porque Abraham le había creído a Dios, había salido de Ur de los Caldeos, le había creído lo más difícil, ahora no estaba creyendo que Dios le iba a dar un hijo. Amén, simplemente se dejó llevar por su mujer. Es decir, a Abraham le pasó casi lo mismo que le pasó a Adán en el huerto. Escuchó a su mujer. A veces no hay que escuchar a las mujeres. Digo a veces, porque a veces las mujeres pueden ser muy sabias, muy asertivas en sus opiniones, y otras veces muy desatinadas. Por eso es mejor filtrar toda información y ponerla a la luz de la palabra. El asunto es que Abraham cedió, ni tonto. Tiene que haber sido más o menos encachadita la esclava también. El asunto entonces es que Abraham duerme con su criada y la embaraza, y nace entonces Ismael. Amén. El problema es que ese hijo era hijo de una esclava. Dios le había dado una promesa a Abraham. Abraham se equivocó, no esperó el tiempo, el momento de Dios. Sabemos que eso trajo repercusiones. Ahora hay una voluntad perfecta de Dios, y la voluntad perfecta era que Abraham esperara en Dios. Dios tiene poder para permitir que la mujer estéril dé a luz. ¿Cuántos dicen amén? El Dios de ayer es el Dios de hoy. Abraham no esperó y, aleluya, incurrió en la voluntad permisiva. ¿Por qué digo permisiva? Porque Dios ya tenía planes desde antes de que de Abraham iban a salir naciones. Es decir, Dios sabía hacia dónde se iban a ir estos dos. No era la perfecta voluntad del Señor, y vemos las consecuencias cuando alguien hace no la perfecta voluntad de Dios. Porque hasta el día de hoy hay guerra y pugna entre los musulmanes, los árabes y los israelitas. Porque uno es hijo de la esclava y otro es hijo de la libre. También quiero decirle que históricamente los musulmanes se defienden. Dicen que, aleluya, la Biblia fue adulterada y la Torá también fue adulterada. Que cuando habla del único hijo de Abraham y mencionan a Isaac, dicen ellos que originalmente era el nombre de Ismael el que aparecía. Y por ende ellos dicen que Ismael es el heredero de todas las cosas. Pero nosotros los cristianos, junto con los judíos, creemos, gloria a Dios, que el hijo de la promesa y de la heredad es Isaac. ¿Por qué lo creemos? Porque el apóstol Pablo lo ratifica. Aleluya. Bien. Entonces, gloria a Dios, ahí está. Nace entonces Ismael. La Biblia dice que juntos crecieron. Es decir, nace primero Ismael y luego, ¿verdad?, Dios aparece a Abraham y le dice: ¿qué te dije yo? Yo creo que Dios tiene que haber reprendido a Abraham, porque no esperaste. Y se visita entonces a Sara y se le anuncia que el año entrante ella daría luz. Sara se ríe. A mi edad tan viejita, podré tener deleite yo, podré gozar yo todavía. Y hay alguna cosa imposible para Dios. Así que animo a los viejos y las viejas. La Biblia dice: goza con la mujer de tu juventud.
Ahora no se vaya al mal sentido tampoco de la palabra, alegre, se disfrute. El asunto es que Sara también se embaraza y nace entonces el hijo de la promesa llamado Isaac. Y fueron creciendo juntos, Ismael e Isaac, y jugaban juntos. Dice la Biblia que ya llegaron a una edad en donde ya había una clara diferencia. Y dice que Sara observaba, miraba atentamente a Isaac y a Ismael. Y Sara le tenía desconfianza a Ismael. Y dice la Biblia que Ismael se burlaba de Isaac. Los textos originales dan a entender que ellos jugaban, pero Ismael se reía y se mofaba de Isaac. También los textos originales insinúan que Ismael esperaba de alguna manera que Isaac desapareciera para convertirse en heredero de todas las cosas de su padre Abraham. Entonces, cuando Sara se dio cuenta del ánimo de Ismael, de las intenciones de Ismael y de su madre Agar, entonces Sara le ruega a Abraham que mande a cambiar a Agar y a su hijo Ismael, que lo eche, que no pueden estar juntos, porque algo malo iba a ocurrir, algo trágico iba a suceder. No podía heredar, aleluya, el hijo de la esclava con el hijo legítimo del amo del dueño. Entonces Abraham, ¿verdad?, apesumbrado, triste, tuvo que entonces despedir a Agar y a Ismael, y dice que los arrojó, los echó al desierto. Ni siquiera les dio herencia, simplemente los echó, que era lo que se acostumbraba. Y sabemos nosotros la historia, que entonces Agar y Ismael se internan en el desierto, y esta mujer esperaba que morir él y el niño. Ya estaban hambrientos, ¿verdad? Sin agua, gloria a Dios, y esperaban solo la muerte. Pero sabemos la historia que apareció Dios. Y Dios le dijo a Agar que no se preocupara, porque Dios también la tenía en cuenta, a ella y a su hijo. Ismael, ¿verdad?, significa el que Dios oye. Ahí en el desierto el muchacho agonizando, gloria a Dios, esperando la muerte, clamó a Dios, oró a Dios. Dios tuvo misericordia, Dios le salvó la vida. Y entonces Dios le permite que ellos también crezcan y se multipliquen, y nace entonces la nación árabe. Por otro lado, entonces continúa, gloria a Dios, Isaac por su parte, que se convierte en heredero ciertamente de las promesas de Dios, porque el pacto que Dios le hizo a Abraham luego se lo hace a Isaac. Así como Dios le prometió a Abraham que estaría con él, también lo mismo hace con Isaac, y luego lo hace con Jacob. La promesa, el pacto se ratifica a Abraham, a Isaac y a Jacob, la misma promesa. Pero ojo con la promesa, Dios dice que haría de ellos una nación grande. Pero dice, la promesa dice lo siguiente: y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí hay una confusión muchas veces, porque Dios le está dando una promesa primero a la descendencia de Abraham, como lo vimos al principio, a su descendencia. Su descendencia tendría que guardar las leyes, sus decretos, sus estatutos para siempre, perpetuamente. Tendrían que ser circuncidados como la señal del pacto. ¿Para quién era esa promesa? Para la descendencia de Abraham. Pero cuando dice en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, no se está refiriendo a Abraham ni a la descendencia de Abraham. Se está refiriendo a Cristo. Cuando dice en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, se refiere única y exclusivamente a Cristo, dando a entender que había una promesa aún mayor que la promesa que se le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esa promesa mayor estaba en Cristo. En Cristo serían benditas no dos naciones, sino que todas las naciones de la tierra. Bien, Dios, luego de ratificar su pacto, su compromiso de bendecir a ese pueblo que él mismo formó de los lomos de Abraham, Dios más tarde a través de Moisés le da leyes. Y ahí vienen todas, ¿verdad?, los decretos, las leyes, los estatutos, las leyes morales, las leyes ceremoniales, todo aquello que tenía que cumplir, guardar el pueblo judío, y que lo hace hasta el día de hoy. Entonces la ley, la Torá, los mandamientos de Dios se convirtieron para los judíos
en sus normas de vida. El guardar la ley para ellos era alcanzar la salvación de su alma. Entonces, gloria a Dios, ellos se convirtieron en celosos de la ley de la Torá. Procuraban y se esforzaban por guardarla, por vivirla, aunque de verdad la mayoría fracasaba, porque la ley era perfecta y los hombres imperfectos. Por lo tanto, todos transgredían la ley y tenían que recurrir entonces a los sacrificios de animales para expiar sus pecados. La ley es perfecta, el hombre imperfecto. Lo único que logró la ley es aún condenar más a los hombres. Pablo dice que nadie puede ser salvo por la ley. Es decir, la ley, aunque era buena, no podía cambiar y transformar el corazón de los hombres. Los judíos se acostumbraron solamente a guardar la ley para alcanzar la salvación, pero sus corazones estaban podridos, estaban cargados de pecado, eran esclavos del pecado. Escuche bien, eran esclavos del pecado. Por eso Pablo dice, tú que dices que no ha de robar, roba, porque los judíos robaban, mentían, mataban, asesinaban. Eran esclavos del pecado, aunque tenían la ley de Dios, pero para ser salvos ellos tenían que ofrecer un animalito y la sangre de ese animal expiaba su pecado y ellos podían, verdad, quedar libres de ese pecado. Entonces, gloria a Dios, para ellos el guardar la ley era de alguna manera ser salvos, guardando la ley, aunque sus corazones no experimentaban cambio. Muchos de ellos seguían siendo los mismos bandidos de siempre. Cuando un judío se cansaba de su mujer porque ya estaba poniéndose media vieja, media mañosa, le inventaba un cuento de infidelidad y se buscaba una jovencita. Se parece a algunos canutos hoy día. Entonces, gloria a Dios, ellos la repudiaban y podían casarse con otra mujer, y la mujer repudiaba que tenía que quedarse sola para siempre. Es decir, la ley simplemente, gloria a Dios, hizo que los hombres tomaran conciencia de lo que es el pecado. Porque a través de la ley los hombres conocieron lo que era el pecado. El primer pacto entonces era ese: guarden la ley y serán salvos. Pero Pablo dice, gloria a Dios, que ningún hombre podía guardar la ley. Todos transgredían. Y la Biblia y la misma Torá decía que cualquiera que transgrediera la ley en un punto debería morir irremisiblemente. Ese era el primer pacto. Es decir, yo me comprometo a salvarlos, a bendecirlos, a darles vida eterna si ustedes guardan mi ley. La ley, gloria a Dios, era perfecta. Los hombres imperfectos, nadie podía ser salvo por la ley, dice el apóstol Pablo. Era muy difícil, muy complejo. Amén. Aunque ellos guardaban aparentemente la ley en forma externa, su corazón entonces no lograba cambiar. Hasta que apareció Cristo, el Hijo de la promesa. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Cristo apareció enseñando que la salvación ahora sería por fe y no por guardar la ley. Aleluya. En Mateo, gloria a Dios, en Juan capítulo 3, 18 primero, Jesús dice: el que cree en mí tiene vida eterna. El que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cristo viene predicando y enseñando que la salvación ahora no es por guardar la ley, sino que es por fe, y fe en Jesucristo el Señor. El que cree en mí tiene vida eterna. Jesucristo viene a poner la solución al conflicto del hombre. ¿Cuál es el gran conflicto del hombre por los siglos? La esclavitud del pecado. Note que los judíos tenían la ley, pero no eran libres del pecado. Bien. Mateo capítulo 26, verso 27-28. En la última cena, después de haber orado y haber partido el pan, Jesús le dice a sus discípulos: coman de este pan, porque este pan es mi cuerpo que por vosotros será molido. Y luego que comieron el pan, dice que tomó el jarro con jugo de uvas y dio gracias a Dios. Amén, oró y le dijo a sus discípulos: tomen, beban, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Cristo viene a establecer un nuevo pacto. Esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos
es y será derramada. Gloria a Dios. Es decir, Cristo dice: yo traigo un nuevo pacto. El antiguo pacto era para Abraham y su descendencia, para los israelitas, para los hebreos, para ellos era la promesa, todo para ellos. Pero yo soy ahora el portador de un nuevo pacto. Bien. El pacto que traería Jesús era mucho mejor, ya que no contiene tantas leyes y tantas demandas, sobre todo la parte ceremonial. Pero lo mejor de todo, gloria a Dios, que el nuevo pacto que trae Jesús trae solución al gran conflicto humano que es la esclavitud del pecado. Juan capítulo 8, verso 32, Jesús lo dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo está hablando en el contexto del pecado. Cristo le está diciendo a su público: cuando ustedes conozcan la verdad, esa verdad a ustedes los hará libres de la esclavitud del pecado. Ahora bien, también Juan declara que Jesús en un momento alzó la voz y dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Por lo tanto, esa verdad de la cual Cristo está hablando de sí mismo. Yo soy el nuevo pacto, yo soy la promesa, yo soy la bendición para todos aquellos que creen en mí. Yo tengo la solución para ustedes. Si ustedes creen en mí, serán libres de la esclavitud del pecado. ¿Cuántos han creído aquí en Jesucristo el Señor? Son libres de la esclavitud del pecado. Y cuando uno es libre de la esclavitud del pecado, se cumple lo que dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. La vida pasada, aleluya, ha quedado atrás. Ahora es una nueva criatura. Somos hechos nueva criatura. La forma que Dios emplea para hacernos libres del pecado, para cambiar y transformar nuestra mente, nuestro corazón, es lo que dice Juan capítulo 3, verso 3 al 7. Dios nos hace nacer de nuevo. Nos hace nacer del agua y del Espíritu a través del bautismo y a través de la regeneración que provoca el Espíritu Santo y la palabra de Dios en nuestra vida. Gloria a Dios. Jesucristo trae entonces la solución al conflicto del hombre. El nuevo pacto que Jesús ofrecía tenía más garantías para el ser humano que el antiguo pacto. El nuevo pacto que Jesús plantea y establece es por medio de su sangre, aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Uno de los grandes beneficios de este nuevo pacto, de acuerdo a Isaías capítulo 53, es que a través de la sangre de Cristo, usted y yo seríamos sanos de toda enfermedad espiritual y física. Que usted y yo seríamos libres de la enfermedad del pecado, aleluya. Amén. En el antiguo pacto, los hebreos ofrecían sacrificios para que la sangre de ese animal tapara su pecado. Simplemente lo tapara. Pero a través de la sangre de Cristo, nuestros pecados no se tapan, se borran, aleluya, se borran y ya no hay memoria de ese pecado. La Biblia dice que Dios arroja los pecados a lo profundo de la mar y ya no se acuerda más de ellos. La sangre de Cristo nos limpia, dice Juan, de todo pecado, aleluya. El acto de limpiar de todo pecado es un beneficio tremendo para el hombre, porque entienda usted que los hebreos del antiguo pacto, ellos aunque ofrecían animalitos, su mente quedaba sucia y su mente les acusaba por su pecado. Constantemente el diablo los bombardeaba, su carne los bombardeaba. Eres un pecador, eres un injusto, eres un mentiroso, eres un canalla. Y ellos vivían prisioneros. Pero ahora en Cristo, cuando alguien comete un pecado, se aparta, lo confiesa, la sangre de Cristo lo limpia. Amén. Y el Señor limpia nuestra mente, nuestra conciencia. Y el diablo no puede bombardear y nuestra carne no puede bombardearnos, porque ya no hay memoria de ese pecado. Aleluya. Este pacto nuevo que Cristo traería salvación y vida eterna, y una comunión íntima y real con Dios por medio del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, verso 18 en adelante, Jesucristo dice que el Espíritu Santo vendría y convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Pero también añade que el Espíritu Santo nos llevaría a toda verdad y a toda justicia. Pero también añade que el Espíritu Santo glorificaría a Cristo en nuestras vidas. Es decir, el Espíritu Santo revelaría a Cristo a nuestras vidas. Dicho de otra manera, usted y yo tendríamos una comunión íntima, real, con el Dios Todopoderoso, aleluya. Por medio del Espíritu Santo, usted y yo hoy tenemos comunión con Dios. En el antiguo pacto, los judíos no podían tener comunión con Dios. ¿Recuerda usted cuando Dios aparece en la cumbre del Sinaí? Todos tiritaban de miedo y no querían conversar ni hablar con Dios. Le decían: no, Moisés, habla tú con Dios, nosotros te esperamos acá abajo. Nos da miedo, aleluya, estar en la comunión o en la presencia de Dios, porque somos pecadores. Pero gloria a Dios que nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido justificados en la sangre de Cristo y ahora tenemos comunión con Dios. Nos podemos acercar al trono de la gracia y tener comunión personal con el Señor. ¿Quiénes tienen comunión personal con Dios? Los que están en el nuevo pacto, es decir, los que han recibido y aceptado a Cristo, los que son de verdad. Porque algunos creen que el Espíritu Santo es para saltar y decir Samalaya, Samalaya, iza la bandera y quema la rama seca. El Espíritu Santo es para tener comunión con Dios, es dialogar con el Señor, es sentir las caricias, es sentir la paz de Dios, es sentir el gozo de Dios en nuestros corazones, aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero una cosa extraordinaria que provoca el nuevo pacto es el cambio, es la transformación que se produce en el corazón del ser humano. Es algo que muchos judíos y hebreos todavía se dan de cabezazo. Y no pueden entender cómo en el nombre de Jesús la persona puede cambiar tanto. Es que no es uno, es el poder de Dios, aleluya. Es el poder de Dios que cambia, que transforma, gloria a Dios. Por eso Pablo decía: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder y potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y luego al griego y a todos los que creen, aleluya. Gloria a Dios. Lo maravilloso entonces es que el Señor cambia, transforma, y a través del Espíritu Santo, a los que son de Cristo, a los que abrazan este nuevo pacto, no les costará guardar la palabra del Señor, guardar los mandamientos del Señor. Porque tenemos al ayudador, tenemos al consolador, tenemos al paracleto, tenemos al abogado de nuestro lado, que está para fortalecernos, para ayudarnos. Y en esta nueva naturaleza no nos va a ser difícil guardar los mandamientos del Señor. Seremos entonces ayudados en todo aspecto de nuestra vida. Ahora bien, Pablo escribe entonces a los Gálatas para explicarles que la salvación ahora es por fe y no por guardar las obras de la ley. Efesios capítulo 2 verso 8 dice que la salvación es por fe y no por obras, para que ninguno se gloríe. Es decir, los judíos se gloriaban, decían: bueno, nosotros guardamos estos rituales, nosotros guardamos las fiestas solemnes, nosotros vamos al templo, nosotros oramos y ayunamos y a través de eso somos salvos, y se gloriaban. ¿Recuerda usted al fariseo que va al templo y ve a ese hombre vulgar, un poco tibio, mundano, publicano, en un rincón del templo, pegándose en el pecho diciendo: Señor, sé propicio a mí, ten misericordia a mí porque soy pecador? El fariseo lo miró con desprecio y dijo: gracias te doy, Señor, porque no soy como ese pecador, porque yo ayuno 2 veces por semana y doy diezmo de todo lo que gano. Es decir, Señor, yo soy justo, yo soy santo, yo soy perfecto. Y Jesús dice, aleluya, que ese fariseo era como un hombre necio, que pensaba que sería salvo por sus obras. Nadie puede ser salvo por las obras. Hay gente en el mundo que dice: bueno, yo no soy tan malo, así que no creo que me merezca el infierno. No, eres malo y requete concha malo. La Biblia dice que no hay ninguno bueno, ni siquiera uno, gloria a Dios. Todos éramos depravados, todos éramos pecadores, todos estábamos extraviados, todos éramos como ovejas descarriadas. Todos nosotros hemos practicado el pecado, gloria a Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Pablo eso le explica a la iglesia, le dice: ustedes ahora son salvos por fe, ustedes han alcanzado la salvación por fe, no por las obras. Escuche, Dios le plació salvarlos, a Dios le plugó salvarnos.
No es que Dios te haya visto que eres encachado. No es que Dios haya visto que había algo bueno en ti o en mí. No, simplemente Dios dijo, nos miró con amor y misericordia y dijo, voy a salvar a estos que están perdidos, aleluya. Y nos tiró entonces al salvavidas llamado Jesucristo el Señor, para que creyendo en Él fuésemos salvos y libres de condenación, aleluya. Entonces claramente Pablo les enseña, no es que ustedes tengan méritos tampoco para ser salvos, ninguno tenía méritos, somos salvos simplemente por gracia, por el puro amor de Dios, porque a Dios le plació salvarnos. Así que tampoco se pongan cachetones como los judíos, cuidado con eso. Ustedes son salvos por gracia, por misericordia, pero la salvación viene por medio de la fe, y la fe en Jesucristo. Es decir, el que cree en Jesús, le recibe, le acepta como Señor y Salvador, se salva y tiene vida eterna. Porque el conflicto de los siglos del ser humano es la esclavitud del pecado. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado, usted lo sabe. ¿Qué es lo que es? Bien, entonces, gloria a Dios, ahora entramos al tema. Vamos a Gálatas ahora. ¿Qué les pasó? Pablo entonces declara a los cristianos de Galacia que estaban siendo acosados por los judíos para que volvieran. Los judíos le decían, no, ustedes para ser salvos de verdad tienen que guardar la ley, tienen que circuncidarse, de otra manera ustedes no van a ser salvos. Por otro lado está Pablo diciéndoles, no, para ser salvos ustedes ahora no tienen que guardar la ley, ustedes tienen que creer solamente en el Señor Jesucristo y serán salvos, porque ahora la salvación no es por obra, es por gracia, por misericordia. Ahora la salvación es para todos los que crean en Jesucristo el Señor. Ahí estaban, entre estas dos versiones, los hermanos de Galacia. Entonces Pablo escribe esto para que ellos se fortalecieran en la fe y no se volvieran al judaísmo. Es decir, no retrocedieran, sino que abrazaran este nuevo pacto. Entonces Pablo emplea esta alegoría y declara que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Y Pablo dice que las mujeres que parieron a estos dos hijos, uno es Agar y otro es Sara, representan, una representa el antiguo pacto y otra representa el nuevo pacto. Estamos leyendo Gálatas 4:24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, donde se dieron las leyes, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo que Agar, la que dio como hijo a Ismael, Agar siendo esclava, dice que esa Agar representa el antiguo pacto, representa al pueblo judío, al pueblo hebreo, que da hijos de esclavitud. Es curioso esto. Pareciera que estamos blasfemando, ofendiendo a los judíos, pero no lo digo yo, lo está diciendo el apóstol Pablo. Pero entendamos que Pablo se está refiriendo que da hijos para esclavitud. ¿Por qué? Lo planteamos ya, que la ley no cambia el corazón del hombre, la ley no salva al hombre. Amén. Entonces todos aquellos que vienen ahí vienen en esclavitud, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y dice, ¿corresponde a qué cosa? A la Jerusalén actual. Es decir, Pablo está diciendo, los que viven por la ley serán juzgados por la ley, y por la ley nadie puede ser salvo. Entonces ellos están en esclavitud, porque aunque guarden algunos preceptos, mandamientos, errarán, fallarán. No pueden guardarlo absolutamente todo, y por lo demás sus corazones están cargados de pecado, son esclavos del diablo. En Juan capítulo 8, Cristo le dice a los fariseos, ustedes son hijos del diablo, son esclavos del pecado, son mentirosos como su papá Satanás es mentiroso. Bien, entonces los hijos de Agar
son hijos de esclavitud. Los que nacen y están en la ley están en esclavitud. ¿Y por qué en esclavitud? Porque ahora hay un nuevo pacto muchísimo mejor. Bien, más dice la Jerusalén de arriba. Amén, es decir, Sara es comparada con la Jerusalén de arriba. Sara es comparada, escúcheme bien, con la gloriosa iglesia del Señor Jesucristo. Mateo 16, verso 18. Cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice a Pedro, bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos te ha revelado quién soy yo. Y yo te digo a ti, Pedro, gloria a Dios, que yo voy a levantar una iglesia sobre esta roca. Cristo está hablando de sí mismo, no de Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, levantaré un pueblo, levantaré una nación, porque está escrito, en mí serán benditas todas las naciones de la tierra. Oh, aleluya, voy a levantar naciones, voy a levantar una iglesia gloriosa, la cual las puertas del infierno no tendrán autoridad sobre ella. El diablo no se va a enseñorear de ella, el pecado no se va a enseñorear de ella. Nadie podrá retenerla, nadie podrá sujetarla, porque será libre, aleluya. Porque yo la voy a adquirir a precio de sangre, porque yo la voy a cuidar, la voy a proteger y le voy a dar poder y unción, aleluya. Oh, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Santo es el Señor. Dice más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Pablo se incluye, madre de todos nosotros. Recuerde que Pablo se convirtió al cristianismo. Pablo era un hombre que guardaba la ley más que muchos otros. Era un doctor de la ley, fariseo de fariseos. Un hombre nacido, criado, instruido en la ley, en la Torá de Dios, pero entendió que el nuevo pacto era muchísimo mejor. Pablo se convirtió del judaísmo al cristianismo y ahora dice que Sara representa a la iglesia de Cristo y al cristianismo, amén, el cual somos nosotros, dice Pablo, gloria a Dios. Y por ende, como somos hijos de Sara, somos libres. Como somos hijos de Dios, somos libres. Como somos cristianos, somos libres, aleluya. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Mire lo que dice esto. Gózate tú que eras estéril. Gózate, Sara. Gózate. Porque vas a tener un hijo de la promesa, un hijo libre. Es verdad, son más los hijos de la mujer desolada. Son más los hijos de la esclavitud que los hijos de la libertad. Así que gózate y alégrate, gloria a Dios. Porque tú que tienes marido, aleluya, eres libre. Los hijos que tendrás con tu marido serán hijos libres, aleluya. Así que, hermanos, dice Pablo, nosotros como Isaac, que era hijo de Sara y Abraham, somos hijos ¿de qué? De la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora Pablo dice, así como Ismael perseguía a Isaac y quería matarlo para quedarse con la heredad, así también hoy día los judíos, los hebreos persiguen a los cristianos, aleluya, para robarles la heredad que Dios les ha dado. Pablo le dice, pero les tengo una noticia. Nosotros los cristianos, aleluya, somos hijos de Sara, somos libres, aleluya, porque Sara tiene un marido y ese marido es Dios, aleluya, y Cristo es nuestro Salvador y libertador. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. No se puede. Cuando se trata de herencia, aleluya, en el Antiguo Testamento los que heredaban de su padre eran los hijos legítimos.
¿Qué está diciendo aquí? Está haciendo una analogía, una comparación. Le está diciendo a los cristianos: echen fuera todo judaísmo, echen fuera toda religión, echen fuera todo aquello de la ley, permanezcan en Cristo, permanezcan libres. Ustedes han sido perdonados, han sido salvados, su nombre han sido inscrito en el libro de la vida. Para ustedes está la promesa de la salvación, de la herencia en la Nueva Jerusalén. No pierdan las promesas de Dios. Echen fuera la religión judía. Si lo traemos al tiempo actual, echa fuera la religión muerta, hueca y vacía. Echa fuera el pecado, echa fuera lo que te ata, echa fuera lo que te liga a este mundo. Renuncia a lo vil, renuncia al pecado y abraza a Cristo el Señor y sé hijo de la promesa y sé salvo y sé libre, aleluya, de toda opresión diabólica y de la esclavitud del pecado, aleluya. Echa fuera la esclava, echa fuera lo que te oprime, echa fuera lo que te esclaviza a este mundo. Deshazte de eso, porque tú has sido llamado por Dios y no para estar en esclavitud, para ser libre. Y en esa libertad adorar a tu Dios, servir a tu Dios, glorificar a tu Dios, aleluya. Y en esa libertad dar testimonio de la verdad. Oh, bendito y alabado sea el nombre del Señor. De manera, hermano, que no somos hijos de la esclava si alguno todavía está en pecado. Si alguno todavía está esclavo de los vicios y los placeres, es porque todavía no es hijo de la libre, aleluya. Pero eso puede cambiar si esta noche usted confiesa a Jesús como Señor y Salvador y renuncia al pecado, al mundo, gloria a Dios, y se convierte a Cristo. Usted pasará a ser hijo también de Sara, hijo de la promesa. Pasará a ser un hombre, una mujer libre en Dios. Entonces Pablo les hace un llamado: echen fuera a la esclava, dejen el antiguo pacto, la antigua vida de pecado y de religión muerta que no cambia ni transforma la vida. Echen fuera el pecado y sean hijos libres y hereden la vida eterna prometida. Prometida para aquellos que creen en Jesús y nacen por medio del Espíritu Santo. Y concluyo con este verso, Juan capítulo 1, versos 2 y 13, que es maravilloso. Mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? Al nuevo pacto llamado Jesús. Mas a todos aquellos que han recibido a Jesús, la Escritura dice: a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio potestad, poder, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Oh, aleluya, qué tremendo es eso. Por eso el apóstol dice: mirad, hermanos, cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Yo no sé si usted entiende lo que significa ser hijo de Dios. Usted y yo antes no éramos hijos de Dios. Usted y yo éramos hijos del diablo. Éramos bastardos, aleluya. Pero hoy somos hijos de Dios, legítimos de Dios, adoptados por el Señor, hechos hijos de Dios, legítimos. Y por ende tenemos herencia con Dios. Dice: los cuales, los hijos de Dios, no son nacidos o engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Es decir, a los hijos de Dios no los paren, gloria a Dios, las mujeres de este mundo. Los hijos de Dios no son engendrados de una relación sexual entre un hombre y una mujer, no. Los hijos de Dios nacen por voluntad de Dios. Los hijos de Dios nacen, Dios los engendra, Dios los hace nacer de nuevo, aleluya. Dios los forma, Dios pone su simiente santa, aleluya, en sus hijos, aleluya. Ahora es interesante que los hijos de la esclava, que representan entonces las religiones, en este caso el judaísmo, pero también representan a todos los hijos que están en esclavitud del pecado, van a tratar y van a perseguirte a ti y a mí para que volvamos con ellos a la esclavitud. Pero Pablo dice: pues estar firmes en la libertad con que Cristo os ha hecho libre. Yo le pregunto esta noche: ¿de quién es hijo usted? ¿De la esclava o de la libre? ¿Usted es esclavo o es libre? Porque si usted es libre, usted puede alabar a Dios y usted puede servir a Dios.
Y usted puede seguir avanzando y no hay diablo, no hay demonio, no hay carne, no hay mundo que a usted lo detenga. Pablo lo dijo: ¿quién nos apartará del amor de Cristo Jesús? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni espada, ni muerte, nada podrá apartarnos del amor del Señor. Esa promesa es para los que son libres. Si usted es libre, póngase en pie y diga: gloria a Dios, gracias papito por este pacto. Gracias Señor, porque estaba perdido en delitos y pecados, pero tú me salvaste. Mis pecados han sido perdonados, han sido limpiadas mis culpas. Hoy tengo vida eterna. Hoy soy salvo por Jesucristo el Señor. A su nombre sea la gloria. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Bendiga el nombre de Dios. Alabe el nombre del Señor. Gloria, 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 gloria. Gloria a su nombre. Precioso Dios, aleluya. Gloria a Dios. Aunque el diablo venga para esclavizarte, dile: no, yo soy libre. Soy hijo de la promesa. Tengo salvación, tengo redención. Tengo un lugar en el cielo. Cristo fue a preparar morada para mí. Bendito sea el nombre del Señor. Así que si el Señor lo ha hecho libre, permanezca en esa libertad. No se vaya al mundo, no se aparte, no se enfríe, no se devuelva, no mire para atrás, no suelte el arado. Siga adelante, siga adelante, siga adelante, siga avanzando, aleluya. Eche fuera la esclavitud, eche fuera la esclavitud, porque no se puede heredar el reino de los cielos en esclavitud, no se puede. Padre del cielo, adoramos tu nombre en esta noche. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Dios. Gracias por tu palabra que nos educa, nos enseña. Señor, en esta hora reprendemos toda tiniebla, Señor, y echamos fuera toda esclavitud, Dios mío, como quiera que se llame, Señor. Y nos apropiamos de la libertad que tú nos has dado, Señor. Somos hijos de la promesa, somos libres y tenemos herencia en los cielos. Somos hijos legítimos tuyos, Dios. Tú nos has engendrado. Tu simiente santa está en nosotros. Gracias por este nuevo pacto en Jesucristo. Aleluya. Gracias por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, que ha venido a perdonar nuestros pecados, que ha venido a cambiar y a transformar nuestras vidas, que ha venido a darnos libertad, Señor, que rompió las cadenas del pecado que nos ataban y nos ligaban, Señor. Gracias por darnos sentido y propósito en nuestras vidas. Te amamos, Señor. Gracias, Dios mío, porque éramos esclavos y estábamos muertos en delitos y pecados, pero hoy gozamos de libertad, y en esa libertad te adoramos y te bendecimos, mi Dios. Señor, no permitas que el engaño del mundo, no permitas que las diversiones y las atracciones de Satanás nos aparten y nos roben esta libertad gloriosa, Señor, sino que ayúdanos para seguir honrando tu santo nombre hasta el día, Señor, en que tomemos la heredad por posesión, hasta ese día en que entremos en la Jerusalén celestial, Señor, para gozarnos contigo, Padre eterno. Señor, damos gloria, honra y alabanza a tu santo nombre. Amén y amén. La gloria y alabanza es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo, aleluya.